Atacar a Bruselas, es decir, a la Comisión Europea, es una táctica suicida, porque España depende más de Europa que al revés, porque nuestra tradición europeísta se basa en conjugarse con la tripleta Comisión, Francia, Alemania, y porque la historia demuestra que la Unión Europea es la única vía de progreso para todos los europeos, y en cambio el ensimismamiento nacionalista, su perdición. Así que el PP se ha metido en un avispero peligroso, en su táctica de defender un proyecto loco. En esta campaña se ha vuelto a dar un caso de entrecomillados rebatidos, porque el señor Vidal Folch, veteranísimo periodista del diario El País, publicó un reportaje, una noticia de opinión mejor dicho, en la que incluía un entrecomillado de la señora Ursula von der Leyen, que según el señor Vidal Folch, en ese entrecomillado, había puesto a caldo al Partido Popular y a su presidente, don Alberto Núñez Feijóo. La propia presidenta de la Comisión Europea publicó un comunicado donde desmentía haber dicho tal cosa, y aunque el señor Vidal Folch se ratificaba en que lo había dicho, la dirección del País decidía modificar la noticia y retirar el entrecomillado, habiendo la especulación de si esto se debía a que el señor Vidal Folch se había equivocado o se debía a que la señora von der Leyen estaba tratando de disimular algo que no quería que se supiera que había dicho, negándola mayor. Ha hecho algo que nunca había hecho. Ha desmentido categóricamente la afirmación que ha reproducido en sus redes Ander Gil. Que la presidenta de la Comisión Europea ha tenido que desmentir que no confía la presidenta en el cambio político en España y que los dirigentes del Partido Popular no somos gente seria, que tenemos un proyecto de país. Bueno, aquí hay que el periodista que hizo el artículo de opinión tendría su fuente, no sabemos. Vamos a ver, hay que decir, fuente. Y el País Xavier Vidal Folch es un excelente periodista, pero esto también es un palo al diario El País, que siempre nos da a los demás lecciones de deontología, de ética periodística, de limpieza, de verdad. El País. Pero dicho todo lo cual, insisto, Xavier Vidal Folch es un excelente periodista. También puede ocurrir que la Comisión Europea, y que la Comisión Europea, la señora von der Leyen, viendo que el próximo presidente del gobierno el lunes que viene o el domingo va a ser el señor Feijóo, pues diga, no hemos dicho esto, ¿no? En fin. Hombre, yo creo que para emitir un comunicado, el Partido Popular Europeo, no me lo parece, olvidemos. para emitir un comunicado no ha hecho nunca. Pero yo creo que se hizo lo que se procedía, que es una vez se emitió eso, el diario El País lo rectificó y lo añadió a la nota El País lo rectificó. del artículo. Aquí el tema es nada menos que el presidente del Senado. Sí. Retuiteando, de verdad. Ah, bueno, claro, del presidente del Senado. Quiero decir, no sé si ha rectificado su tuit, pero también sería conveniente. Lo ha borrado. Ah. De hecho, ha habido unos cuantos casos. Fue muy célebre el 17 de abril del año 2013, cuando la periodista doña Carmen del Riego publicó en La Vanguardia que la que entonces era secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, en una reunión con parlamentarios populares, había dicho la expresión: los votantes del PP dejan de comer antes de no pagar la hipoteca. Ese fue el titular. Cospedal : nuestros votantes dejan de comer antes de dejar de pagar la hipoteca. Inmediatamente eso desató una campaña en Twitter contra la señora Cospedal, ya estuvo un hashtag de Cospedal, hija de tal. A las 11:39 de esa mañana apareció un comunicado de la señora Dolores de Cospedal diciendo que ella jamás dijo tal cosa, y entonces aparece doña Carmen del Riego en La Sexta, donde dice que puede que no dijera eso Cospedal, pero que su espíritu era decir ese. Uno de los argumentos más extraños que recuerdo para justificar un entrecomillado. Y finalmente, La Vanguardia modificó el titular, que pasó a ser Cospedal : los votantes del PP son los que pagan la hipoteca, que diría que no es exactamente lo mismo a lo que había dicho inicialmente. Fue un episodio muy controvertido porque doña Carmen del Riego era en aquel momento presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, y hubo quien desde Digitales hasta dijo que quizá la señora Carmen del Riego tendría que plantearse si presentar su dimisión. Eres presidente de la PM y a la vez estás ejerciendo como periodista, y hay gente que decía, hombre, pero si se ven polémicas como la que tuviste con la señora Cospedal, ¿eso puede perjudicar a la PM? ¿Qué opinas de eso? Yo creo que no puede perjudicar que no perjudica a la PM ni perjudicó. Desde luego hubo algunas personas y algunos medios como el tuyo que pidieron mi dimisión. De todas formas, en la junta siguiente de la asociación yo planteé que si los compañeros creían que debía presentar mi dimisión estaba encima de la mesa, y las palabras textuales fueron: déjate de tonterías, vamos a hablar de cosas importantes. Otro célebre caso pasó con una entrevista que le hizo don Enric Juliana a don Felipe González. En esa entrevista, don Enric Juliana tituló
que don Felipe González le había dicho, 2 puntos, estoy a favor de una reforma que reconozca a Cataluña como nación. Ese fue el titular de la entrevista, que dicho por todo un expresidente del gobierno, daba bastante que hablar, porque en aquel momento don Pedro Sánchez, que estaba en su etapa más antinacionalista y más constitucionalista, era el Pedro Sánchez del año 2015, le reventaba que apareciera un expresidente diciendo aquello. Lo curioso es que desde la oficina de don Felipe González, que entonces dirigía al señor Tagar, dijeron que no había dicho tal cosa el presidente del gobierno. Don Enrique Juliana dijo que sí que lo había dicho y que él, antes de publicar la entrevista, había mandado la entrevista a la oficina de Felipe González, donde le habían dicho nada que objetar. Pero según la mencionada oficina, en ese envío que le habían realizado, no figuraba el titular. El titular no venía en ese texto. Y el titular dice una cosa que nunca dijo Felipe González en la entrevista. Él habla de identidad nacional. Exactamente, pero nunca de nación. Y don Enrique Juliana decía que el titular no figuraba porque el titular le corresponde al periódico, que es el que interpreta y decide el titular acorde con la actitud del presidente del gobierno en esa entrevista. El problema es que el titular estaba entrecomillado. Pero el titular es norma, sigo explicando. La norma es someter a revisión el texto. El titular lo escribe el periódico. El titular lo escribe el periódico a partir de lo que se dice en la entrevista. Y finalmente el propio presidente del gobierno, don Felipe González, tuvo que salir a poner las cosas en su sitio. Si me ratifico en lo que es titular de la entrevista de La Vanguardia, lamento decirles que esa frase no está en la entrevista, no la pronuncié y ni siquiera me hicieron esa pregunta. Entonces, yo no puedo ratificar ni rectificar lo que no he dicho en esa entrevista. Eso es lo que quiero que quede claro hoy. Pero ni existió la pregunta, ni por tanto la respuesta que viene entrecomillada en mi boca. Digo, en esa entrevista eso no existió. Peores consecuencias profesionales tuvo para el periodista don Ramón de España publicar una entrevista al actor señor Juanjo Puigcorbé, en la que este ponía a parir a media profesión del sector de la televisión y las series en España, diciendo que le tenían envidia porque él era demasiado buen director y demasiado inteligente como actor y por eso no querían contratarle. El titular de la entrevista, con una original foto del actor, decía «Soy demasiado inteligente». Y en ella se entrecomillaban palabras atribuidas al actor bastante sorprendentes. Los grandes directores me tienen miedo. Creen que puedo hacerles sombra. Es un problema muy español. Esa entrevista llevó a publicar una de las mayores cartas de rectificación contra una entrevista publicadas nunca. El 31 de diciembre del año 2000, don Juanjo Puigcorbé mandaba una réplica sobre la supuesta entrevista. En la edición de El País del pasado 24 de diciembre, aparece publicada una entrevista conmigo firmada por Ramón de España. En dicho reportaje, se ponen en mi boca palabras que jamás he pronunciado y que solamente pueden acarrearme problemas y disgustos en mi carrera profesional. Mi contacto con el citado Ramón de España se limitó a una comida en un restaurante en la que hablamos de todo. Como yo le hiciera la observación de que ni usaba grabadora ni siquiera tomaba notas de cuánto hablábamos, a lo que respondió: no me des lecciones de cómo debo hacer mi trabajo. Deduje erróneamente que más que una entrevista, lo que iba a publicar sería un perfil sobre mi personalidad. Difícilmente podría evitar que un periodista decidiera perfilarme públicamente como un personaje engreído, pedante y ambicioso. Lo grave del caso, lo auténticamente indignante, son mis supuestas respuestas. Hilvana un encadenado de preguntas y respuestas donde no solo el lenguaje, la sintaxis, el tono que se me atribuyen son enteramente suyos, sino que incluso tiene la desfachatez de insertarme en mis hipotéticas respuestas párrafos enteros de su propia cosecha, barbaridades que jamás salieron de mi boca. Los grandes directores me tienen miedo, creen que les puedo hacer sombra. ¿Por qué iba a ser tan estúpido de condenarme al ostracismo, despreciando públicamente a los directores con los que aspiro a trabajar? Semejante disparate caería por su propio peso si no viniera precedido por los bemoles necesarios para hacer creíble lo increíble. Me estoy refiriendo a la frase
que da la tonalidad a ese corpus literario y que introduce al lector en la clave para comprender todos los desvaríos del entrevistado, o sea, el titular. Titular colocado graciosamente junto a una foto mía que emula al bizco de Murillo. Soy demasiado inteligente, o sea, soy tonto del culo. Entonces sí, a partir de ahí sí, convengo con ellos, cualquier desatino toma coherencia. Las falsedades que se me imputan provocan mucho daño a mis compañeros, a mi profesión, a mi imagen y a mi persona. Y allí están escritas como si fueran mías y no lo son. De hecho, a mí me echaron por partes. Primero de la edición nacional. Todo vino por una entrevista que le hice a Juanjo Puig-Corbé. Juanjo Puig-Corbé, sí, de la entrevista. Esto era una época que yo hacía para Cataluña una sección de entrevistas que las hacía, iba muy sobrado, lo reconozco, las hacía sin tomar notas, sin grabarlas, las reconstruía en casa, hice más de 90, nunca se me quejó nadie. Salieron luego recogido en un librito y fui con ese mismo ánimo a ver a Juanjo. Y no, es cierto, no pude defenderme en condiciones porque es verdad, no tenía pruebas de nada. Pero seguí el mismo sistema, digamos, de comer con él y luego reconstruirlo un poco literariamente, pero sin tergiversarle. Y Juanjo se cogió un rebote monumental, se sintió muy traicionado. ¿Por qué? ¿Porque consideró que quedaba mal en la entrevista? Consideró que yo iba de mala fe, que quería jorobarle cuando éramos amigos en esa época. Ahora ya no, claro. Pero el problema era el mismo. Había puesto un entrecomillado. Y los libros de estilo, por lo menos el del País, dicen que cuando hay un entrecomillado tienes que tener la grabación. Para que así, cuando Ursula von der Leyen, cuando doña Dolores de Cospedal, cuando don Felipe González o cuando el señor Juanjo Puig-Corbé dicen yo no dije eso, puedes decir, ¿cómo que no? ¡Pumba! Grabación. Sin una grabación no puedes tirarte con un entrecomillado. En una ocasión, Europa Press aseguró que el que entonces era director del País, don Juan Luis Cebrián, había dicho cosas muy fuertes sobre la profesión periodística y este lo desmintió. En esa ocasión, Europa Press, dirigida por su tocayo de apellido, don José Luis Cebrián, sí tuvo el audio. Y por tanto, el señor Cebrián tuvo que reconocer que había dicho lo que decían que había dicho. Y entonces, en una intervención, Juan Luis Cebrián dijo, el sindicato del crimen, refiriéndose a los otros periódicos. Y entonces Europa Press dio la noticia, me llamó el subdirector o algo diciendo, oye, nos damos de baja del servicio de Europa Press. Para nosotros era terrible, no solo por el dinero, sino que el ABC, que el País se diera de baja del servicio de Europa Press. ¿Y qué ha pasado? Es que habéis mentido, habéis dicho que Juan Luis Cebrián ha dicho el sindicato del crimen y tal y cual. Bueno, pues yo me enteraré y te llamo. Entonces voy al redactor y dice, lo tengo grabado. O sea que no había... Lo oímos y entonces yo llamé al minuto y dije, oye, que lo tenemos grabado. O sea que ahí alguien está... ¿Lo tenéis grabado? Sí, si hace falta vamos a publicarlo íntegro. Bueno, ya veremos tal y cual. Y entonces se suavizó la cosa. Bajó el tono de... Bajó el tono, pero es decir, aquí no falla, es decir, lo tenemos grabado. Pero si no hay audio, cualquier conflicto entre el periodista y el autor de la presunta frase terminará con que se conceda el beneficio de la duda al autor de la frase si niega haberlo dicho. Vas a perdonar, Enrique, pero vamos a ver, o sea, si tú, de lo que hemos aprendido del periodismo, si tú, entre comillas, una frase de una persona, tú no tienes, yo no sé por qué hay que interpretar. Pregunta, ¿esa entrevista la mandaste con el título? La norma ordinaria es enviar el texto de la entrevista, no el título. O sea, que no enviaste el título, es que de decir estoy de acuerdo o nada que objetar a ¿cree usted que ya la trascendencia de la afirmación cambia bastante?